Venezuela, gracias por acompañarnos. Ya yo estoy en este punto del estudio para darle la más cordial bienvenida a Luis Vicente León, economista y presidente de Data Analysis. Muy buenos días, bienvenido. Encantado de estar aquí. Bueno, en esta oportunidad hablar del tema económico, que es un tema álgido para los venezolanos. Hubo anuncios el pasado 15 de enero por parte del jefe de Estado. No era un incremento al salario, que quizás eran las expectativas puestas, pero digamos que es el tema de las bonificaciones. Sin embargo, es especialista en esto se destaca usted, indicando lo que se genera el gasto, se aumenta el gasto público y de cierta manera la economía se ve favorable, y eso lo ponemos entre comillas. Sí. Bueno, la economía venezolana en el 2024 tiene varios estímulos adicionales a los que teníamos en los últimos años. Quizás el primero no es necesariamente el aumento del ingreso laboral. Ese, por supuesto, es un medio para estimularlo. Pero la realidad es que hay dos factores muy importantes que pueden mover la economía un poco más. La primera tiene que ver con la reinserción de Venezuela al mercado petrolero. Okay. O sea, todo un país... Motivado a las flexibilizaciones que... Por supuesto. Tú tenías varios años en los cuales Venezuela no podía colocar su petróleo en el mercado occidental convencional. Tenía que colocarlo en el mercado negro y para colocar petróleo en el mercado negro lo haces con unos descuentos brutales. De hecho, los descuentos promedios son de alrededor del 40%, más todos los costos que tú tienes involucrados en poder mandar esa mercancía en barcos que tienen que hacer vaivenes, bueno, peripecias para poder llegar hasta normalmente destino. China, que es el gran comprador. Eso hace que el país y PDVSA, en el caso particular de sus exportaciones, reciban alrededor de la mitad del precio internacional. Eso cambió radicalmente a partir del 17 de octubre, cuando la licencia 44, que es la licencia que permite operar petróleo y gas venezolano en cualquier parte del mundo, hace que cualquier, no solamente PDVSA, sino cualquier empresa que pueda tener petróleo en Venezuela, caso Chevron, Repsol, Eni, Emanpro, etcétera, o cualquiera que le pueda comprar a PDVSA, ahora sea legal. Y al ser legal, la colocación de ese petróleo en el mercado, bueno, en cualquier mercado, pero especialmente en el occidental que te queda tan cerca, tú vender petróleo venezolano al Golfo de México es prácticamente un petróleo que lo estás llevando aquí al lado. Entonces, claro, los costos se reducen y tú puedes recibir, además, mayor ingreso completo el precio internacional. Entonces, ya de entrada, en el año 2024 tú vas a recibir prácticamente el doble del ingreso en divisas por tus exportaciones que lo que tú recibías el año anterior. ¿Eso podría permitir que quizás en mayo haya otro ajuste, sí, más allá del tema de las bonificaciones, o simplemente el primer anuncio, pero la inflación es un punto importante de mantenerla, que se ha controlado quizás con una divisa que no pasa de 36, sin embargo tenemos en lo que es la divisa paralela, que en su mayoría muchas personas también hacen transacciones con ese monto, pero no ha llegado al tope del 40, 41, que quizás algunos especialistas en el área de economía hablaban hasta de 150, iba a llegar a la divisa al final del año pasado. Sí, a ver, obviamente el gobierno tiene entonces una mayor disposición de ingresos, de divisas, de dólares. Y eso, si tú lo mezclas con la segunda gran variable del año 2024, que es el año electoral, es obvio que en un año electoral los gobiernos expanden el gasto, aumentan la cantidad de dinero que quieren colocar en el mercado para acercarse. Porque es parte de las estrategias. Proceso de acercamiento con la población, de generar mejoras en la percepción de la economía, en atender algunos elementos de demanda social. Y uno, obviamente, de los aspectos de demanda más importantes son los ingresos laborales. Bueno, normalmente eran los salarios, el incremento del salario. ¿Por qué no tienes en Venezuela, en este primer anuncio, y probablemente en ninguno de los que viene, si existe más de uno, yo creo que sí, va a haber más incrementos, pero es más difícil verlos en el aspecto de salario que verlos en el aspecto del ingreso. ¿Por qué? Bueno, la primera razón fundamental, a ver, a un gobierno desde el punto de vista conceptual le debería dar más o menos lo mismo que desplazar el ingreso, que desplazar
el salario. Y a los trabajadores, que es lo que está esperando un venezolano común. Un venezolano común lo que quiere es incrementar su disponibilidad de dinero para poder básicamente comprar cosas, para ir al supermercado, para comprar en la mejorar su farmacia, calidad de vida y cubrir sus necesidades. Él no está, digamos, desde el punto de vista conceptual, en el muy corto plazo, si tú vas a recibir $100, bueno, que lo llamen salario o que lo llamen ingreso, a él, en este momento que tiene que enfrentarse al supermercado, lo que él quiere es tener esos dólares para pagar. Pero bueno, claro que hay una diferencia fundamental. La diferencia fundamental está vinculada a la ley del trabajo en Venezuela. La ley del trabajo en Venezuela es una ley que está creada, que está promulgada en un momento económico muy distinto del país. En aquel momento la economía era relativamente estable, los procesos inflacionarios no eran ni cercanos a las magnitudes que nosotros tenemos hoy, y entonces en la legislación laboral venezolana se agrega el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales. ¿Por qué hay una retroactividad? Bueno, para tratar de garantizar que los trabajadores cuando se retiren tengan un monto de retiro que no se diluya completamente y que les permita eventualmente, tener sus periodos de transición entre un trabajo y otro, o en todo caso un retiro con algo de dinero que le permita enfrentar la vida. Eso era el concepto de la retroactividad. Pero ¿qué ocurrió en el camino? Lo que ocurrió en el camino es que mientras tú tenías esa ley y no habían grandes sobresaltos en la economía, la ley podía funcionar. Habían algunas críticas desde el principio sobre eso, pero las empresas podían guardar, por ejemplo, en lo que llamamos fideicomisos, el dinero y lo ibas hasta la cartera crediticia, todo. Ibas ajustándolo en función del crecimiento de los salarios del trabajador. Pero ¿qué ocurrió cuando pasaste por un fenómeno hiperinflacionario como lo que nosotros vivimos en el 2017, 2018, 2019? ¿Qué ocurrió? Bueno, que todo lo que yo había guardado para si yo soy un empleador, si soy una empresa privada y también el Estado, es lo mismo para ambos lados. Sí, porque afectó en todos los aspectos. Totalmente. Lo que yo había guardado para ti, tú eres una trabajadora que está conmigo 10 años, tú empezaste ganando X, 100, y luego 200, y luego, por cierto, no pasaba de 100 a 200 en un momento de inflación normal. Pasaba de 100 a 110, a 110 a 120, de 120 a 130. Y así sucesivamente. Claro, cuando tú ibas haciendo esos aumentos que eran controlables, ¿qué hacía el patrono? El patrono simplemente agregaba a tu fideicomiso el dinero que se generaba en ese retroactivo para poder enfrentar tu prestación. Pero ahí hubo un freno, no se pudo. Pero ¿qué ocurrió cuando ya no es de 100 a 110 o a 120, sino que tus necesidades en bolívares básicamente eran de 100 a 500, de 500 a 1500, de 1500 a 5000? ¿Por qué? Bueno, porque tú estabas enfrentando un proceso de hiperinflación. La posibilidad de sostener tus fideicomisos se pulverizó. Y toda la plata, además, en macrodevaluaciones, toda la plata que se tenía reservada para prestaciones sociales ya no existe. Cuando tú la calculas en dólares, ya no hay. Eso se pulverizó en el sistema. No solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a hacer ahora un aumento, la mayoría, ni el Estado ni el sector privado, están en capacidad de hacerte un incremento en salarios, porque eso significa hacia atrás algo que ellos ya no pueden cubrir. Si tú obligaras a un aumento salarial de esas características y no un ingreso que no es retroactivo, tú estarías quebrando automáticamente a toda la economía privada y al Estado venezolano. Por eso el mismo gobierno lo que se tira son incrementos no retroactivos. Tenemos que despedir en esta oportunidad. Gracias por acompañarnos, Luis Vicente León, economista y presidente de Data Análisis. Amigos, 8 de la mañana. Esta fiel servidora Dulce Feliciano, en nombre de todo este equipo maravilloso de Primero es Noticia, les desea un bonito martes.